Buenas tardes. Bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy, Cineforum Film, hablemos de Quebec, porque tenemos visita, tenemos a Isabel Ribote. Isabel, muy buenas. Buenas tardes, Emilio, y a todos y a todas. Bueno, Isabel es, yo exactamente no sé qué eres, yo te tengo como comandante general de Cine Quebec aquí en España, y ahora nos contarás qué es Cine Quebec y todo esto. Así que nada, empezamos. ¿Qué es Cine Quebec? Pues Cine Quebec es un proyecto que lo que busca, su objetivo es difundir lo que es la cultura quebequense, pero sobre todo la cultura audiovisual de Quebec en España. O sea, entonces es un proyecto que nació a partir del visionado de una peli hace bastantes años, hace cosa de 20 años. Una película que todos espero que conozcáis, y si no la conocéis tenéis la suerte de que vais a poder conocerla, que Las invasiones bárbaras de Denis Arcand, Ujú. ¿vale? Es una peli que yo cuando la vi me dejó bastante alucinada, quise saber qué había detrás y me encontré pues con un mundo de cineastas, de productores, de distribuidores, de actores, de creadores, pues muy, muy interesante, y un mercado y una industria propia en sí misma. Y a partir de eso, pues empezamos, yo vivo en Álava, al lado de, cerquita de Logroño, soy periodista, pero llevo un cineclub, manejo un cineclub aquí en Logroño hace bastantes años, y a partir de este encuentro, pues contacté con Oficina de Quebec en Barcelona, que son como aquel que dice pues la embajada de Quebec, o el lugar que se ocupa en España de difundir lo que es en sí la cultura quebequense, y comenzamos a hacer un ciclo de cine en Logroño definido solamente a cine de Quebec. Y bueno, esto, la cosa fue materializando hasta tal punto de que ya hace 2 años presentamos en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, este proyecto con el director de Cinemateca Quebecois, que sería como el de nuestra Filmoteca aquí en España, en Madrid, y varios directores de cine también. Y ahora estamos dando el impulso también para crear un festival que tendrá lugar en Logroño, que se llamará Quebecois, pero con eso estamos todavía trabajando. Y eso sería un poco pues, lo que es el objetivo, sobre todo crear sinergias, crear lazos entre las dos industrias, y que se pueda conocer este tipo de cine, este modelo de cine. ¿Cuánto tiempo lleváis como asociación, bueno, como entidad? ¿Cuánto tiempo lleváis como entidad? El Cine Quebec como entidad lleva 3 años funcionando, ¿vale? 3 años. Estamos, sí, sí, 3 añitos exactamente. Ujú. Empezó, bueno, en 2020 yo viajé a Montreal, justo 3 días antes de que nos encerraran en casa. Yo estaba ahí todavía, que fue una pena no haberme quedado, me hubiera encantado quedarme. Y eso ya, a partir de ahí ya fue la presentación ahí en Montreal, y luego pues continuamos aquí por medio de las redes sociales, pues a lo mejor también dando cabida a distribución de películas que se estrenan en España, potenciando un poquito, pues eso, las películas que ahora mismo componen lo que es el catálogo Quebec, que es un hito para lo que es Cine Quebec. O sea, para Cine Quebec tener un catálogo como tal en Filmin, pues es un paso enorme, porque de alguna forma no se trata de, o sea, hay mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué Quebec es Canadá? Y tal. Y dices, bueno, pues no es Canadá, sobre todo porque todos comprobaréis que es un tipo de cine que no es canadiense, pero ya no solamente por el idioma, sino porque realmente la cultura quebequense y la cultura francófona y lo que es la cultura canadiense anglófona, pues tienen distan mucho entre una y la otra. Entonces sí que es verdad que tiene una identidad propia, y es por eso un poco no sé, concederle este mérito de escuelas, de mucho trabajo por detrás, de las instituciones poniendo, pues bueno, todo su apoyo en que este cine y esta cultura pues sean conocidos, sean reconocibles también. Entonces, esto de que ha ocurrido en Filmin es un hito que no ha ocurrido en ningún país del mundo, donde hay oficinas de Quebec disgregadas para difundir esta cinematografía. Ya ha pasado en España, lo que nos hace, pues bueno, muy interesantes para los quebequenses, para los canadienses francófonos. Y bueno, y estamos dando muchos pasos. Por ejemplo, en el Festival de Cine de San Sebastián ya llevan viniendo varios años pues como grupo para intentar coproducir con España. Y al fin y al cabo, pues es una cosa muy bonita, pues porque a lo mejor podemos hacer cosas con esta cinematografía, con esta industria, que pueden ser interesantes a nivel general.
ya no Claro, solamente como espectadores, vaya. digamos que por poner un ejemplo tontísimo, pero vendría a ser como, digamos, el cine vasco que tiene una entidad propia, que tiene aquí en la península, que tiene una vida propia y que ahora mismo, por ejemplo, está en alza y se están haciendo películas vascas que hacía tiempo que a lo mejor no veíamos, veíamos algunas, sí, eh, quizá a raíz de Sueltas. Reventari o algo de eso, ¿no? Sí. Entonces, por ahí imagino que lo mismo. Eh, Sí, lo que pasa es que el cine de quebequense tiene más poder porque en realidad son muchos años los que llevan ya pues potenciando lo que es esta exportación, o sea, de los años 60, sobre todo ya fue el boom en los 80, yo creo, con Denis Arcand, con muchos cortometrajistas, con documentalistas también, pero lleva mucho tiempo potenciando económicamente el cine, cosa que aquí en Euskadi ha pasado, pero más recientemente, como tú decías, es hace unos años, 5 o 6 años, cuando ha habido 3 o 4 productoras y cuando ha estado Cinema, o sea, Cine Vasco, lo que es la plataforma potenciándolo, pero sí, y sería más o menos muy similar. Y claro, luego también, evidentemente, el cine quebequense tiene mucha más salida que el cine vasco, porque euskera habla poca sí, gente en el sí, mundo. claro. Y Eh, de todas formas, en Canadá, por ejemplo, si lo conoces eso, ¿cuál sería más o menos el porcentaje de películas francófonas, digamos, o películas no francófonas, en este caso anglosajonas? pues más o menos más de un 80, o sea, entre casi un 80% son pelis francófonas del 100%. O sea, estamos hablando de que se invierte mucho dinero, muchos recursos en el cine francófono. Realmente también porque es muy claro, o sea, la situación de Quebec dentro de lo que es el mapa, están rodeados de Estados Unidos, Montreal está a hora y pico de Nueva York, por así decirlo, Ujú, y entonces la influencia de Estados Unidos es brutal en Canadá, cosa que Quebec, pues con este hermanamiento que tiene con, bueno, con todos los países francófonos, pues tiene más posibilidades de salir de ese tipo de cine pues más hollywoodiense o más estadounidense. Entonces, por eso es un poco también la importancia, tienen una entidad propia. Aparte de eso, del vínculo que puede tener, pues por ejemplo, evidentemente el cine canadiense, pues si os digo que nombremos a varios cineastas canadienses, pues se nos van a ocurrir como mucho 2 o 3 y son gente que está ya trabajando en Estados Unidos hace mucho tiempo. En ujú. cambio, los cineastas quebequenses, aunque estén trabajando en Estados Unidos, yo creo que mantienen bastante esa identidad, ya por el tema de la lengua y por el tema del tipo de cine es mucho más social, más de autor, que no el canadiense anglófono, que es como más parecido a Estados Unidos, más hollywoodiense. Pues David Cronenberg, Atome Goyan, James Cameron, por ejemplo, es canadiense, que ya me veis que tiene que ver uno con los Ya. otros, no tiene nada que ver. ¿Y cuál sería para ti las características del cine quebequense? Pues sobre todo es lo mismo que su cultura y su democracia, es una cultura y un cine muy libre, muy democrático, muy pendiente de las minorías, muy, muy pendiente de las minorías. Yo, por ejemplo, recuerdo de ver pelis o cortometrajes que hablaban de esto que estáis comentando, la consagración de la primavera, este tema que estábamos comentando antes de Fernando Franco, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pues hay una película en filming que se titula Gabriel, que os la recomiendo totalmente, de Luis Archambault. La tenéis en filming y hay también otro cortometraje que se titula Prémois, que ya lo pondremos luego si queréis, Sí, que luego ponemos todas esas. vale, las referencias, pues Prémois creo que es de hace 10 años, de Anaïs Barbeau-Lavalette, y ya estaba hablando de lo que era el sexo en las personas con discapacidad, pero de una forma además muy, muy gráfica. Si veis el corto, que os lo recomiendo totalmente, son cineastas muy arriesgados que hablan de temas pues muy, pues bueno, que generan sobre todo mucho debate y un cine muy social, también muy pendientes del tema de las primeras naciones, de lo que son los indígenas dentro de lo que es Canadá, este reconocimiento a los indígenas, eh, sobre todo eso, a las minorías, a las indígenas y luego, o sea, y luego un cine muy en boga, muy moderno, muy arriesgado también muchas veces. Yo la primera película que vi
que yo recuerde de cine, supongo que sea quebequense, es El sexo de las estrellas. Es una película del 93, yo la vi en la 2 de esas películas que pillas así sin más. Y es de Paul Bayer-Guion, yo no la conozco, de hecho, ahora mismo no sé si es hombre o mujer. Lo que me viene bien para decir de qué va esta película. La leo rápidamente. A Camille no le gustan los hombres con los que su madre se relaciona. Ella sigue soñando con encontrar a su padre, que vive en Nueva York. Un día ve a su madre discutir con otra mujer en la que cree reconocer a su padre, que se ha cambiado de sexo. Fíjate. Esa película a mí me marcó muchísimo, me maravilló. Y es una película del 93 que además me parece que está bastante descatalogada. Por lo tanto, pido ayuda a Cine Quebec. Pues mira, me la Ya voy a que te apuntar, tengo ¿eh? aquí. El sexo de las estrellas, en francés nada tal cual, en francés es le sexe de setoiles, lo digo así en mi acento eh, castizo raro, le sexe de setoiles. Ahora mismo, por ejemplo, Rosa le está dando casi un ataque al corazón de ver cómo pronuncio el francés, pero bueno, entonces, Pues lo siento, Rosa, yo tampoco lo pronuncio muy bien, ¿eh? luego hablaremos con ella. Hablando Qué bueno. de cuando fuiste a San Sebastián, porque eso fue todo un hito, imagino que para ti sería una cosa maravillosa el poder presentar Cine Quebec en San Sebastián, que eso fue el año pasado o el 2021. El 21 fue. Sí, Y, yo y- voy y- como, suelo ir hace ya pues casi 15 años al Festival de San Sebastián a cubrirlo como periodista para varios medios de aquí de La Rioja. Y claro, pues fue como dar un salto. O sea, de repente estabas tú claro, eres tú la en la sala de protagonista. prensa, efectivamente. Bueno, yo bueno, las personas que estaban ahí, sobre todo eran más protagonistas porque vino Paco Poc, que es una persona también que seguramente varios conoceréis, sobre todo los catalanes, que es un, bueno, a ver, por ejemplo, es productor de, ahora no me va a salir, ahí, de la peli esta de Isaac y la Cuesta, que se llevó el premio Donosti hace 5 o 6 años. ¿Te No acuerdas, recuerdo, Emilio? no. ¿No? Luego ya lo buscaré, bueno, pero bien, o sea, un productor catalán y español muy, muy importante. Luego, pues había, pues estaba sobre todo un cineasta, Philippe Gregoire, que también está, hay una peli aquí suya en Filmin. Ujú. Y entonces, bueno, pues que se pudo de alguna manera presentar pues con distintas personas que pudieron hablar de la generalidad de lo que es el cine quebequense y ya empezamos a buscar también productores que quisieran producir, coproducir películas con Quebec y fue bastante interesante, fue intenso, fue bonito. ¿Entre dos aguas sería? Entre las aguas, exactamente, eso Muy es. bien. Ah, Desde aquí la costa, sí. perfecto. ¿Y cómo viste la acogida allí del cine de Quebec? Porque bueno, en San Sebastián creo que es un sitio que juega un poquito también un poco en casa. En ese sentido, creo que el cine quebequense está muy bien acogido por allí. Sí, Eh, que- que- porque además, de hecho, coincidía que estaban haciendo una especie de hermanamiento entre Quebec y Euskadi a nivel de que Montreal o sea, se proyectaron pelis de vascas, precisamente, del cine vasco, de las dos o tres productoras que hay. Y bueno, en San Sebastián, pues eso también se hizo un ciclo así reducido de pelis quebequenses de todos los tiempos, desde los años 60. Entonces sí fue bien acogido, pero había muchos productores y mucha gente también que se sorprendía. O sea, porque no había reparado, porque mucha gente vemos lo malo que tenemos en España, lo que hemos tenido hace muchos años, que era el ver las películas dobladas, que para mí es un atentado, porque pierdes absolutamente lo que es en sí la esencia del cine. Ujú. Y claro, pues nosotros, pues seguramente, vamos, Emilio, cuando tuviste El sexo de las estrellas, Le sexe de Setual, pues tú la viste doblada, entonces, No, no, no. ¿no la viste? ¿La viste en castellano? O sea, Es que estoy convencido que esa película no existe doblada. La vi en versión original porque eran estas películas que que hacían en la 2 en Cine Club a las 11 de la noche y eso te iba a las decir, sí. emitían en versión original. Era el único sitio donde emitían en la 2 en versión original y la vi en versión original, sí, sí. Pues es una maravilla, porque claro, es la Sí. única forma de enterarte, primero, que no son, o sea,
Si tú, por ejemplo, ahora ves una peli de Xavier Dolan en el cine, por ejemplo, vamos a verla doblada al castellano, a no ser que sea en salas muy personales o Sí, lo que sea. sobre todo si no vives en Madrid o Barcelona o incluso Claro, Valencia, porque te vas, primero que si vives en algún pueblo un poquito más alejado, esas películas ya ni llegan, a no ser que sea una de Villeneuve o la de Dune o algo así. Si no, muy difícil que lleguen, a no ser que tengan un cineclub. Y si llegan, llegan dobladas, claro. claro. Entonces ya o sea, una persona ya no ve de qué nacionalidad es la película, que me parece muy injusto, ¿sabes? Porque es un poco lo que estábamos comentando. Si en Quebec solamente son 8 millones de personas y hay 4 universidades únicas y exclusivamente para cine, para artes audiovisuales, si hay un montón de instituciones que están por detrás intentando que sus cineastas sean conocidos fuera, y hacen un cine de mucha calidad, es muy injusto que o sea, que podamos plantearnos que es cine francés o que es americano, o sea, cuando realmente estamos hablando de una entidad. Es como el Circo del Sol, el Circo del Sol es de Quebec y la Ujú. gente piensa que es francés, y el Cirque du Soleil que es de Montreal, y claro, pues bueno, todo el mundo conoce el Circo del Sol, entonces son cuestiones que yo creo que siempre, ya no hablo ni de, o sea, de que tengamos que hablar de una zona en particular hablando de que es un país, sino de que es una cultura con una identidad propia que yo considero hay que aplaudir y hay que reconocer de alguna forma distinta. Hablando de esa entidad propia, es verdad que las películas, a ver, ¿cómo digo esto sin parecer que soy tonto? Que voy a intentar no parecerlo. Las películas quebequenses pueden recordar un poco a las películas de autor francesas, por ejemplo. ¿Sabes? En ese sentido, ¿cuánto ha bebido Quebec de Francia en ese sentido? En el sentido no de entidad cultural, sino de cine. Pues hombre, yo creo que mucho, porque lo chulo que tiene Quebec es que bebe de muchas fuentes. O sea, como tú bien dices, bebe del cine francés y de la cultura francesa, pero es muy curioso porque bebe como muy de lejos, porque los quebequenses al lado de los franceses se sienten como muy pequeños. Es Oh, curioso, curioso. porque los franceses siempre se meten con ellos por la forma de hablar, porque Quebec de alguna manera es un francés muy cerrado, un francés que no ha evolucionado. Y entonces los franceses siempre hablan que no entiendan los quebequeses cuando hablan, son muy graciosos. Y luego, en cuanto a Estados Unidos, que está al lado, también se sienten muy pequeños. Pero ha bebido mucho primero porque Francia es la manera que Quebec tiene de acceder a Europa, es el canal, digamos, principal por el que tiene de acceder a Europa. Ujú. Y también lo bueno que tiene también con respecto a Estados Unidos es que la gente que se forma en Quebec, que por cierto es multicultural, o sea que también estamos hablando de que veréis muchas veces que cine quebequense son apellidos afganos, son apellidos iraníes, griegos, turcos, latinos, venezolanos, o sea, porque mucha gente es muy bien acogida allí. Enseguida, lo que es el gobierno quebequense, que tiene un gobierno propio, intenta que las personas que van allí aprendan el idioma, y enseguida son quebequenses, o sea, es como recibe muy bien a la gente externa, entonces esa posibilidad de difundir culturas pues es muy abierta. Entonces bebe no solamente del francés, sino de, o sea, de la cultura francesa, sino de muchas culturas que de alguna forma se dan la mano. Eso es muy fácil de ver en su cine también. Es verdad que Francia es un país tan cinematográfico que muchas veces le pasa que se merienda todo lo que suena a francés. Y si ya Quebec puede tener Montreal, todo esto puede tener problemas con eso, ya imagínate Bélgica. Cualquier Claro, película belga tienes que decir, no, es que es belga, porque encima están ahí en frontera y vamos, y se pegan entre ellos, ¿no? totalmente. Em, Tú nos recomendaste cuatro pelis, ¿vale? Primero, háblanos rápidamente de las tres pelis que no han ganado. ¿Por qué las recomendaste? Porque hay películas que Mommy sí que es bastante conocida, pero las otras dos, por ejemplo, yo no había de hablar nunca en mi vida de estas dos películas. Entonces, eh, ¿por qué esas tres pelis? Pues precisamente por lo que estábamos comentando, por intentar buscar una heterogeneidad, o sea, que no veáis cosas muy parecidas,
porque lo grande que tiene el cine quebequense es la diversidad, o sea, la diversidad de géneros, de temáticas, de formas de ver el cine. Entonces, calla que no he cogido muy raras, o sea, que por lo menos he ido a 2 seguras, que una es Mami y otra es, Café de Flore. O sea, Ujú. que son 2 pelis quizá más convencionales, y hablo de convencionalidad cuando no Momi y Café de Flore tampoco tienen nada de convencionales, No, la verdad que no. realmente. No, no, no. Nada, nada. Pero bueno, a mí es que personalmente Antología de un pueblo fantasma de Nicoté, a mí de Nicoté es un cineasta que me envuelve loca. O sea, y esa película en particular vamos, la he visto casi como tú con los hermanos Marx, que las Ujú. no 100 veces, pero sí he visto esta peli como 6 o 7 veces. Me encanta recomendarla porque es una peli que te deja totalmente loco. O sea, dices, ¿pero qué es esto? O sea, y me parece además una peli muy original para poder hablar del tiempo en el que vivimos ahora mismo, con la cercanía de países, o sea, de políticas, pues bueno, neoliberales, ya no neoliberales, sino tendientes al fascismo, como estamos viviendo ahora mismo. Pues eso también está muy representado en esta peli, que también digamos que se puede ver en todos los países, las partes del mundo, por desgracia. Y luego, pues, Una colonia, pues porque es un cine totalmente contrario, es un cine hiperíntimo, muy Ujú. bonito, y me parece además que su creadora, Geneviève Duluth de Lesel, va a ser una cineasta, creo que bastante importante de aquí a unos años. O sea, que es como, creo que es su primera peli, creo que es su ópera prima. Y luego las otras dos, pues evidentemente, pues para tratar de 2 grandes cineastas de cine quebequense reconocidos y reconocibles. Muy bien. Vamos a empezar a hablar ya de Café de Flore. Bueno, Café de Flore no estará bien dicho. ¿Café de Flor o qué? De Bueno, Flor. pues mira, pues De Flores. para salir de esta duda, tenemos una pequeña sorpresa. Y es que tenemos un amigo aquí en Cineforum Film, que es director, que es Eric Dubélé, él es francés, no es, no es de Quebec, pero le llamaron para trabajar para Café de Flor o Café de Flores. Y nos ha mandado un vídeo, él no podía estar hoy, nos ha mandado un vídeo contándonos un poquito su experiencia, nada, una pinceladita rápida. Así que, si te parece, lo voy a compartir, le escuchamos y a ver qué nos cuenta. Amigos de Filmin, Cineforum, Emilio, ¿qué tal? Siento no poder estar en el Cineforum porque la verdad es que esta película Café de Flor me encanta. Y quería aprovechar para dar las gracias a los del grupo que vinieron al pase de Menina Casilda en Madrid y en Barcelona. Era un gusto conoceros en la vida real. Entonces, a mí me ocurrió una aventura bastante extraña con Café de Flore, que estaba en París en ese momento trabajando como ayudante de dirección, y Constance de Montois, que es la directora de casting de la peli, me llama para manejar el vídeo, para grabar los castings. Y estaba Jean-Marc Vallée, que ya entonces era bastante famoso por haber dirigido Crazy. Venía cada día y era el casting de los niños con discapacidad que salen en la peli. Y, y, y Jean-Marc era bastante impresionante, no es que sea muy majo, es un poco duro. Y el proyecto era muy secreto y había dado un sinopsis que nadie entendía, o sea, no sabíamos lo que estaba intentando. Y cuando vi venir durante días estos niños de no sé cuántos años tenían, entre 7 y 8, no sé. Y, o sea, ya sabéis que para un niño el tiempo de concentración es muy corto. Y además, niños con discapacidad, pues aún menos tiempo de concentración y de entendimiento. Entonces el director tiene que salir con muchas ideas, estrategias para intentar dirigir a gente que no son actores y que son muy, muy jóvenes. Y a mí
para decir la verdad, me pareció una apuesta imposible. Veía pasar niños y niños y niños durante no sé cuántos días y yo grabando con mi cámara detrás de la cámara y no lo veía ocurrir. O sea, yo terminé ese trabajo pensando que no lo iba a conseguir, que esto era una locura y que su proyecto simplemente no iba a salir adelante. Entonces imaginad la sorpresa cuando vi la película un año después y que fui a verla al cine y me quedé alucinando sobre la originalidad, la apuesta tremenda, muy, muy ambiciosa y filosófica de esa conexión entre diferentes generaciones. Me encantó la película y pensé, pues, este director ha sido muy valiente, es un genio y consiguió. Entonces, pues nada, a los que no han visto esa peli la recomiendo mucho y intento una próxima vez venir al Cineforum. Ale, muchas gracias. Saludos desde Versalles, cerca de París. Chao, chao. Hola a todos. Bueno, pues aquí está nuestro amigo y nada, la verdad que un lujo tener a alguien que ha participado directamente de la peli. ¡Qué Y maravilla! Menudo regalazo, ¿eh? mira, pues es que Eric es fantástico. Y nada, lo que cuenta realmente es que es verdad, que yo creo que una personalidad como Jean-Marc Vallée a lo mejor puede sacar una película así. La verdad es que sí. Cabezón hasta el último momento. Bueno, sabéis que murió hace 2 añitos, ¿no? Sí, que parece ser por un infarto al corazón. Estaba en su casa de ahí en su casa, en su cabaña de Quebec, que todo el mundo por lo visto tiene ahí una cabaña donde van a pescar, debe ser muy habitual. Es como el Y chaletito en la sierra. sí, 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 parecido. Yo creo que tiene que ser más cutre, seguro, ¿eh? Seguro que sí. Pero vaya, sí era. Yo creo que Jean-Marc Vallée era un cineasta con una sensibilidad impresionante. Bueno, se demuestra en la peli, está claro. Y son muy cabezotas, yo creo que son muy aragoneses también en ese aspecto, que cuando se empeñan en una cuestión, habitualmente la tiran para adelante y siempre con mucha sensibilidad. Eso también es un factor importante en el cine quebequense, ya no solamente de Jean-Marc Vallée, sino de lo que yo creo que de prácticamente todos los cineastas de allí. Y bueno, cuéntanos por qué elegiste Café de Flor, qué es Café de Flor para ti, qué te, no sé, qué te trajo la película, todo eso. Pues Café de Flor yo creo que me sucedió un poco como cuando vi Las invasiones bárbaras en 2003 de Denis Arcand. Lo que pasa es que yo ya había visto un peliculón que ahora mismo no está en film y me da mucha rabia, una rabia tremenda, y que además de hecho ahora mismo no hay ninguna distribuidora en España que tenga los derechos, que es Crazy. Yo no sé si de la que hablaba Eric también. Es Crazy, que es una peli anterior de Jean-Marc Vallée. Bueno, es una Ujú. peli, o sea, una peli que es, luego venía otra después que fue muy, muy americana y tal, pero es una peli que Crazy, o sea, que me parece la mejor del cineasta. Pues evidentemente yo cuando la vi ya era fans de Jean-Marc Vallée, entonces para mí ver Café de Flores fue sentenciar y decir que realmente estábamos adelante de un cineasta brutal con una voz muy propia, con una singularidad tremenda y sobre todo con una sensibilidad, bueno, que queda patente y, como decía Eric, muy arriesgado, muy, muy arriesgado, porque la temática, ojito, hay mucha gente que la ve y se queda patas arriba, o sea, porque primero no entiende nada, no entra, y hay gente que le parece, bueno, a ver, la peli es durísima, es muy dura y tienes que ser, yo creo que tienes que tener una sensibilidad muy especial para poder entrar en esa dimensión, yo creo que propone Jean-Marc Vallée. Por Bueno, eso. Ujú. Crazy la tenemos en Prime Video y en Movistar, Ah, genial, que pues está de en cabeza, suscripción, ¿eh? ¡Buah, qué maravilla! pues genial. Y bueno, la película, la de Café de Flor, no deja bueno, es una película que nos habla de saber soltar, no de olvidar, que yo creo que muchas películas nos hablan de cómo olvidar a tu ex o cómo olvidar la relación pasada, cómo superarlo, pero aquí realmente es no olvidar nada, sino aprender a soltar.
aprender y la verdad que por ahí yo tampoco recuerdo muchas películas donde nos digan eso. O sea, sí que es lo típico de olvidar a tu ex, de tal, que además suelen acabar bastante mal. En cambio, esta película es soltar. Sí, pero con un riesgo brutal, ¿no? También lo que estaba comentando Erika, o sea, el buscar, o sea, el Sí, sí, centrarte, sí, 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 en sí, porque esos... realmente son tres historias paralelas, dos Ujú. que las tenemos claras, que son la historia de él y de ella, pero una historia que realmente no sabemos hacia dónde va, que es la historia que es de los años 60 o no, años 60 más o menos yo creo eh, que es la madre con su hijo y que no sabemos hacia dónde va hasta que al final esta medium nos revela un poco por dónde va el cineasta. Y sin duda es Totalmente. original como ella sola. Podemos ir levantando ya manos para hablar de la peli, para preguntar lo que queráis. Mientras te hago una última pregunta, retrocedo un poco sobre el tema de filming del canal. ¿Cómo han hecho? ¿Han cogido, ya han organizado ellos todas las películas que tenían de Quebec? ¿O han hecho también el esfuerzo de conseguir más? ¿Cómo ha estado ese tema? De esfuerzos pocos, realmente. Bueno, De hecho, cuando bueno, lo hemos aprovechado lo que es esta serie de Xavier Dolan para lanzarlo. Y bueno, la sorpresa era que venía Xavier Dolan a presentarlo, a presentar la serie a Madrid y a Barcelona. Pero al final se ve que bueno, es un fan terrible realmente de la cultura y al principio había dicho que sí, al final no vino. Se hicieron 2 fiestas a nivel de influencers, cosas que a mí personalmente me parecen una tontería, que lo digo aquí entre amigos y amigas y tal, pero fue un poco la excusa para poder, lo que estás comentando, Emilio, de pues, detectar las pelis que había, todo lo que eran los contenidos, no solamente pelis, también cortometrajes y series, que luego si queréis hablamos de alguno. claro. Y entonces se aprovechó para poner la etiqueta y agrupar las pelis quebequenses que había en Filmin. De cualquier forma, puedo deciros que es de las veces que menos había, porque es verdad que han caído muchas que estaban en festivales y que a lo mejor estaban momentáneamente y luego las han ido quitando. Pero bueno, yo espero que sobre todo esto sea un paso para que puedan incrementar la cantidad de pelis inéditas que no se han visto en España y que son súper recuperables y con mucho que aportar. Pues mira, mientras se acaba de animar la gente a levantar la mano, cuéntanos qué nos recomiendas. Pues mira, ahora Vamos a mismo hacer una pequeña lista. de la colección, yo por ejemplo lo que son las series, tenéis por un lado, bueno, es que además, bueno, que es que lo vais a ver, estáis en Filmin y vais a ver las puntuaciones. Evidentemente hay pelis con menos puntuación, ¿vale? Como puede ser El ruido de los motores De todas o formas, las puntuaciones de filming son un poco sui reguleras, generis ¿no? y están un Sí, poquito hinchaditas. sí, sí. Lo mejor es ir a Film Affinity, yo creo. Es la parte más realista. Pero yo tanto lo que es Felizmente Casados como Frágil, las dos series, que son, en realidad son junto con La noche que Logan despertó, que es la tercera serie que hay en Filmin, os recomiendo absolutamente todas. Ujú. Las tres son totalmente distintas. Felizmente Casado es una comedia loquísima, súper divertida, que se localiza en los años 70. Bueno, la verdad es que no os cuento más, pero si os apetece reíros, yo me partía la caja porque es muy loca, muy loca. Y luego hay un aspecto que antes no hemos comentado que me parece muy gracioso, que es una dualidad, un paralelismo muy grande con España en cuanto a la cultura, porque existe una influencia enorme del catolicismo, tanto en la cultura como en el cine quebequense. Y yo creo que eso solamente se ve o en países sudamericanos, o Ujú. en Francia o en España. O sea, en Francia menos, pero sí en España y en Quebec. Me sorprende mucho que casi siempre, Bueno, a no ser que sea en Polonia también se ve en mucho Polonia eso. también, efectivamente, pero que esté el catolicismo, la iconoclastia catolicista en todas las pelis, me parece muy curioso y también hay mucha dualidad en esto porque, por ejemplo, en Quebec todo esto desapareció pronto porque en los años 60 con la Revolución Tranquila ya los intelectuales
dieron un corte a lo que era en sí el catolicismo, la influencia del catolicismo, que a la larga el cine empezó por eso, porque había profesores, había curas que tiraban para el cine para difundir de alguna forma la palabra de Dios y todo esto, pero es muy curioso que en las pelis y en las series de Quebec lo vais a ver. Entonces, tanto Felizmente Casados como Frágil la recomiendo totalmente. ¿Y qué hay del cine clásico? Pues del cine clásico hay mucho, mucho en documental. O sea, cine o sea, en cine, la National Board of Cuando hablo de Canada, cine clásico, que está mal dicho, lo de cine clásico es cine anterior a los 80. eso es, exactamente. Digamos que lo que es en sí el cine quebequense como tal, comenzó como documental. O sea, además documentales muy, muy costumbristas. Ahora mismo os podría buscar, los buscaré, que además de hecho se pasaron algunos en San Sebastián y en Bilbao, en la Filmoteca, porque era cine muy curioso, pero a nivel sobre todo antropológico. O sea, pues ver un poco las costumbres, pues habla de la caza de, yo qué sé, de la ballena, cosas así que ahora mismo estarían muy mal vistas, pero sí a nivel de una comunidad muy pequeña, pues como yo, a mí me recuerda mucho al cine irlandés también de hace unos años, pues cine sobre todo que está muy, muy allegado a lo que son las personas, la comunidad de personas que viven allí y sobre todo de cómo viven. Entonces, Sí, tipo sí que hay Stephen grandes Frears, cosas, ese cine efectivamente. de Stephen Frears. Sí, en este caso era todavía más rural que Stephen Frears, todavía mucho más rural, pero de ahí nace todo, del documental quebequense, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a escuchar a nuestros amigos, a nuestras amigas. Bueno, tenemos a Auro que está en un pueblecito de cercano, bueno, cercano, no sé si cercano a Montreal, porque ahí esas vistas son muy quebequenses. Auro, muy buenas. Muy buenas. Pues en una esquinita de España, en el noroeste, aquí en el fin de la tierra. Bueno, no, cerca de Coruña estoy, muy Muy cerquita. bien. Cuéntanos, Así que Auro. aquí tenéis un rincón. Bueno, pues ¿qué os cuento? Que me ha parecido una película compleja. Eh, He tenido que repetir algunas escenas para, bueno, para percibir. Y me ha quedado un sabor y he pasado unos momentos pues realmente eh, de mucha ternura con los niños con síndrome de Down. Me parece todo un logro el papel del chiquillo, eh, la madre, ese amor, esa, ese proyecto de vida, ¿no? Con el niño. Pero es que cada uno de los personajes considero que derrocha amor. Las hijas de Antoine, bueno, aunque en momentos de rabia, unas niñas adolescentes, pero hay momentos de reconciliación y también de un amor tremendo. La primera mujer, pues es decir, considero que cada uno de los personajes manifiestan amor por encima de todo y creo bueno, que deja un pozo muy importante. Eh, Me ha surgido alguna duda. Eh, bueno, he estado echando un vistazo al actor principal porque mm, la banda sonora me parece apabullante, vaya, es que la he localizado y he repetido la banda sonora varias veces y él es cantante y cantautor y músico, o sea que considero que su opinión quiero pensar que tiene mucha importancia en la película y que trae momentos estupendos de gestualidad, de todo. Y la duda que tenía, que sí me surge, es lo del avión, que había momentos en que aludía al avión, que a ver si me lo explicáis. Bueno, es decir, que una película que me ha dejado con ganas de repetirla incluso. Y muchas gracias, Isabel, por todo lo que nos has aportado, por tu tiempo y por tu A dedicación. vosotros, a vosotros. No. Bueno, lo que comentas del actor también, la actriz, la Vanessa Paradise, también cantante y también se dedicó a la música, con canciones que yo ahora mismo, Fátima me decía, "Pues sí, seguro que Violetas. las conoces, pero yo la verdad es que soy malísimo para música, yo creo que es de los 90, ¿no? O algo de eso. Sí, Entonces,
Sí, pero con respecto a lo que comentaba Aurora de Kevin Pagan, la historia es que tiene razón, o sea, has investigado muy bien porque de hecho es una parte fundamental del cine de Jean-Marc Vallée, las bandas sonoras son increíbles, tenía un gusto musical magnífico, pero aquí a aportar que en Quebec hay una cultura musical impresionante, pero sobre todo de la cultura del DJ, o sea, de lo que es la música de sesión, la música de discoteca, bueno, discoteca, de club, sobre todo la cultura de club, pues es súper importante en Quebec y evidentemente ellos siempre que pueden, pues lo muestran. O sea, entonces es verdad que esa sensibilidad quizá bueno, a lo mejor yo soy de una generación que ha vivido más el rock que lo que es la música de club y todo esto, pero Jean-Marc Vallée fue muy generoso aquí porque es verdad que tiene una gran importancia Kevin Pagan en la película, o sea, que lo has visto muy bien, Aurora, que es súper importante. De la cuestión del avión, yo realmente, la verdad es que no la he visto nuevamente la peli porque no estoy ahora para sufrir, yo con esta peli sufro mucho, aunque es muy bonita, me parece que según como la ves, yo ahora mismo no estoy en un momento a lo mejor muy bien, me pasa como a Emilio, que tengo la tensión en mi caso muy baja y no puedo, pero creo que tiene mucho que ver con el tema del cielo, con esto de escapar, que también se habla cuando columpia al niño, cuando columpia a Antoine y todo esto, su madre, no sé, creo que es que siempre habla un poco del escapar, ¿no? De este escape, un poco también lo que decía Emilio, que son todo simbologías muy gráficas. Creo que por ahí van los tiros, pero seguramente vosotros y vosotras sabéis más de esto, Pero porque no además la tengo yo reciente. el avión siempre le lleva a sitios donde no quiere ir. Él cada vez Exactamente. además él tiene una relación amor-odio con su trabajo y que no quiere y que, vamos, y se pone tensísimo con su trabajo, en ese sentido. Muy bien, Auro, ¿algo más? Nada más, muchas Ah, gracias. nada, gracias a ti. Pues seguimos con Nuria Albert. Hola, bueno, Hola. primero darte las gracias por recomendar esta peli porque se me había pasado. Suelo también ver bastante cine de Quebec, pero en esta ocasión esta no la había visto. Y me ha encantado la historia, está muy bien filmada, pero además me han gustado tanto las dos historias en paralelo que casi si no las hubieran unido de alguna forma, creo que me hubiera gustado igual y hubiéramos podido llegar a la misma conclusión de cuál es el tema, ¿no? de la película, sobre estos apegos de amor casi destructivos. Y bueno, me ha encantado. Y, y luego también, bueno, quería comentar que has mencionado que empezasteis con este grupo de cine de Quebec con las invasiones bárbaras. Y yo recuerdo que antes vi el declive del Imperio Americano, ¿no? Que se considera como una especie de primera parte o algo así, ¿no? Bueno, no primera parte, pero sí que ves los personajes Una de precuela que se el llama Imperio ahora, ¿no? Americano en las invasiones bárbaras unos años después, ¿no? Y nada, que también yo la recomiendo, esa película. Y, y bueno, nada más, sí, la música impresionante, la parte del vuelo, ¿no? De cuando está en el avión, yo creo que este hombre está tan dividido entre el presente y la culpa del pasado que ha dejado atrás, ¿no? Que esas escenas en el avión es como un paréntesis, como suele pasar en los aeropuertos, ¿no? Que estás ahí en stand-by hasta que llegas a tu destino y tienes que empezar a hacer cosas o tienes... Y lo he visto un poco así, como un paréntesis para ese hombre que está dividido entre dos realidades, un poco, ¿no? Pero no sé si es la interpretación correcta. Buenísima. Sí. Mucho. Y, y bueno, creo que nada más, muchas gracias por las recomendaciones, las he estado apuntando y eso. Bueno,
nosotros hemos estado un par de veces en Quebec y tienes Ah, razón en todo lo que hay en común, lo que tiene en común el cine de Quebec, ¿no? Que hay mucho cine social, luego también mucho respeto por la diversidad de orígenes. Y de hecho, cuando estuvimos en una ocasión, fuimos a ver una película porque hay un festival de primeras naciones y de cine, y fuimos a ver una de las películas, ahora no recuerdo el título, pero sí, La platea era bastante peculiar, el público. sí. sí. Sí, 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 es que eso es muy curioso. Yo había veces que más que la pantalla miraba a la gente que tenía alrededor, que era fantástica. O sea, recuerdo en Cineteca y en lo que es la Filmoteca quebequense, ahí en Montreal, recuerdo que había un señor que yo no creo que, vamos, que no cumplía los 95 años seguro, yo creo que andaría por los 100 años. Entonces era magnífico de repente ver a este señor. Bueno, evidentemente en todos los cines había como una especie de montacargas para accesos a personas discapacitadas o personas mayores y tal. O sea, era una facilidad para ponérselo a todo el mundo sencillo. Y luego una amalgama entre gente joven, gente súper mayor, o sea, y un respeto que a mí personalmente me hacía emocionarme. Yo decía, yo me quiero quedar aquí. Por eso os decía antes que yo en la pandemia dije, ¿por qué no me ha pillado aquí? Me da igual que haga 20 grados bajo cero, yo me quiero quedar aquí. Pero sí es un poco ese respeto, sobre todo, ese respeto y ese respeto para todo lo que sea cultura, que yo creo que realmente lo que hace es evolución, lo que permite es la evolución, es la posibilidad de reflexión. Creo que es una cultura que reflexiona mucho, pues es una sociedad que reflexiona mucho y creo que, bueno, que a día de hoy, por desgracia, nos haría mucha falta en muchos países a todos, pero bueno, Aquí, Sí, aquí sí, haría sí. falta. aquí mucha, aquí Bueno, y todo mucha. esto nos recuerda un poco al Lobster Soup, que es el documental que vimos de esta gente de Noruega que tiene un cafecito allí y que de repente era el mejor club de jazz del mundo. O sea, y es un café perdido en Islandia, he dicho Noruega, pero es Islandia. Así que Hay curioso todo muchas esto. similitudes también entre el cine de lo que es el norte de Europa, o sea, de los países de Escandinavo, todo esto. Dinamarca, Noruega, exactamente, con Quebec. Yo creo que es todavía mucho más oscuro, yo creo, el de Sí, los europeos, pero es bastante, yo creo que van también por los mismos términos muchas veces. muy bien, gracias, Nuria, Albert. De nada. Oye, y una pregunta, Isabel. ¿Y las comedias dónde están? Ahí hay un montón de comedias. ¿Sí? Mira, tenéis, por ejemplo, hay una peli en particular, lo que pasa es que quizá es demasiado quebequense, pero bueno, a ver, ¿Cómo yo puede creo, ser, cómo puede ser algo demasiado quebequense? pues mira, ¿A qué te refieres pues, con que es demasiado quebequense? pues porque mira, tenéis una que es siglo XXI, mira, de 20th Century, que es de Matthew Rankin, que es un tío ahora no me acuerdo de la región, no, él no es quebequense, pero sí que lo han adoptado los quebequenses, es un tío muy gracioso con el cual me tocó estar en Florac, en un pueblo cerca de Montpellier, en Francia, vino a presentar precisamente sus pelis, sus cortos, y aquí tenéis, no sé si la veis, de 20th Century, ¿vale? Está aquí del siglo XXI, está aquí también en esta colección de Filmin. Y digo que es muy quebequense porque habla de la historia reciente de Quebec, en una clave de comedia brutal, en la cual es que no os voy a contar, si os apetece la veis, pero es muy, muy curiosa. Y cuando digo demasiado quebequense es como no te sepas un poco la historia de Quebec, pues no le pillas el tranquillo para nada, porque es muy surrealista. De hecho, está grabada de una forma muy expresionista, o sea, no es nada realista, pero es una peli, pues es lo que te digo, muy quebequense. Luego, pues por ejemplo, Turbo Kid es una peli de humor muy Qué friki, buena, Turbo Kid me claro, gustó mucho. Turbo Kid es quebequense. Ni idea, Slacks creo. también es una peli que está rodada en inglés, pero es quebequense también de Sake Park, y que es una peli de género de mucho humor. O sea, en realidad hay humor en las pelis quebequenses. O sea, no sé, Profesor Lazar. Lo que pasa es que siempre suele ser humor quizá no muy descabellado, sino muy, muy sutil. Quizás es un humor muy sutil, no es para nada británico, cosa que a mí los británicos me encanta cuando hacen humor, pero el cine quebequense yo creo que es más sutil el humor que tienen, o más francés en este caso, más intelectual. Estaba recordando ahora una serie
que a lo mejor los catalanoparlantes la recuerdan porque la hicieron, yo creo que en las autonómicas, que aquí en Valencia se llamó Quatre per Terra, que lo que pasa que es de la parte de Canadá mala, ¿no? La parte anglosajona. No, es broma, es broma. Pero se llama Four on the Floor, Quatre per Terra, y es una serie que era graciosísima, que era muy Monty Python, y era, lejos de ser muy americana, que podía ser muy estadounidense, realmente era muy, muy inglesa, era muy, muy tipo todas esas series. Y tenían un personaje maravilloso, que es mi superhéroe favorito, que era un hombre que va al río y va con una canoa en la cabeza, porque la está llevando. Entonces, ¿qué pasa? Que le cae un rayo y se le queda soldada en la cabeza la canoa. Entonces se oye, ¡no! ¡Se le ha soldado en la cabeza! Bueno, yo lo recuerdo en valenciano que era cap de canoa, cabeza de canoa. Y era un superhéroe que iba eh, pegándole a los villanos simplemente a golpe de cuello, claro. Pero con todos los problemas, cap de canoa es maravilloso. Si le ha quedado soldada al cap, pues eso, cap de canoa. Maravilloso. Si podéis encontrar algo por ahí en YouTube, hay cosas. No es Tiene que ver, perdóname este paréntesis, No, no, está pero genial. es Canadá. Y nada, vamos con Alicia. Después de Cap de Canoa, yo creo que vais a ver el mundo diferente. Alicia, Bueno, pues hola, ¿qué tal? Nada, pues muchas gracias y bueno, gracias por traer el cine de Quebec porque yo la verdad que no conocía ninguna de estas películas que estáis comentando y la que vimos la que hemos visto ahora de Café de Flor me ha gustado bastante, a mí me ha gustado mucho. Y nada, me ha gustado mucho por las actuaciones, las dos historias, la música, que efectivamente tienen una banda sonora y una música pues, de Pink Floyd, de Cure, bueno, pues bastante buena también. Y nada, sobre las historias, es verdad que hay las dos historias paralelas que las estás viendo, que no terminas de entender qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, que estás durante la película viendo cuál será la relación, ¿no? Y creo que está pues bien traído, ¿no? El tema cuando ya con los sueños de Carol empiezas a ver, bueno, pues que está relacionándose con el niño. Y bueno, pues sí que hay una similitud en las historias, pero bueno, es verdad que en una es una relación de la madre posesiva que, bueno, pues como que repele un poco, ¿no? Mientras que la relación de Carol, la exmujer de Antoine, bueno, pues es un poco distinta, ¿no? O sea, incluso yo me unía más al sentimiento de la familia y de todos de que volviera con ella. Cosa que con la relación de la madre y el niño no te pasa, es al revés, dices, por Dios, esta madre está loca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso sí que bueno, es diferente, pero bueno, es verdad que hay un paralelismo y que quizás sirve también para que por fin Carol se desprenda y diga, bueno, pues realmente a estos les tengo que dejar porque están unidos por algo superior, ¿no? Y que tienen que mantener. Entonces, bueno, pues la verdad que me pareció muy bonita. Una película muy bonita. Gracias. muchas gracias, Alicia. Nada. Jean-Marc Vallée puede ser que sea como uno de los cineastas, en este caso quebequenses, como que no está en el sitio que le toca. No sé si me explico bien. Como que debería estar al mismo nivel que Arcand o que Villeneuve, y como que está en una especie de segundo escalón porque no se le conoce tanto, y quizás debería, no sé, ¿tú qué piensas ahí? Es que, ¿sabes lo que pasa? Creo que lo que ocurre con Jan Vallée creo que es curioso porque es Piscis, me hace mucha gracia ahora Piscis, cosa que también Xavier Dolan lo es, y siendo que explotan las sensibilidades de una forma muy bestia en su cine, son opuestos. Jan Vallée yo creo que era un tío, pues un poco lo que estaba comentando antes Eric, muy sutil en todo, o sea, muy sutil en el sentido de que tampoco aparecía mucho en entrevistas, o sea, que no era el protagonista. En cuanto Xavier Dolan es un tío que yo creo que le encanta ser el protagonista, es como muy, bueno, pues que quiere estar en todos los ajos, y ahora de repente me enfado y digo que no voy a hacer más cine, ahora, no sé, que los veo como muy opuestos, entonces existe
un tipo de cine que con Dallas Buyers Club, que es muy americano, o sea, muy estadounidense, ¿eh? Porque mira, yo por ejemplo aprendí Me a sorprendió decir muchísimo esa película que me he enterado, bueno, me he enterado, a lo mejor lo sabía, pero como que es de Jean-Marc Vallée, digo, pues esta película es totalmente americana. O sea, totalmente. y es Entonces, maravillosa, ¿eh? es Me parece maravillosa, un así todo. peliculón. Todo lo que yo creo que hasta las pelis menores de Jean-Marc Vallée son todas increíbles, porque es que, a ver, ¿quién tiene la capacidad de condensar en 2 horas o en casi 2 horas semejantes temáticas con tan buena producción, con tan buen guión? O sea, son, bueno, y con interpretaciones, o sea, era un director de actores bárbaro, porque en realidad, a ver, Bueno, Matthew McConaughey. Se llevaron el Oscar los dos. Exactamente, y en esa época nos acordamos que Matthew McConaughey por aquel entonces empezaba a ser considerado un buen actor, porque hasta entonces había hecho comedias Sí, comedias chorras y romanticonas, sí. románticas, exactamente, y a partir de, yo creo que a partir de empezar con él, y luego Big Little Lies y Heridas Abiertas, que son 2 series de televisión que el creador era Jean-Marc Vallée, o sea, Ujú. pero yo creo que no se expuso, no era tan expuesto a los medios como son los demás, pero lo que tú estás comentando, tiene dos cinematografías muy claras, una es la quebequense o la francófona, porque en realidad Café de Flore es París, o sea, aparte de que es Montreal también, que sale Quebec, pero es más francesa quizá y es de producción francesa, pero hay una diferencia brutal entre lo que son los dos espacios, entonces quizá yo creo que sobre todo es por una cuestión de personalidad. Comentaros, mira, como no está en filming, pero yo el año pasado la última película como productor de Jean-Marc Vallée es una peli que se titula como una ola, no es la canción de Rocío Jurado, pero Ay, qué lástima, qué ocasión perdida, ¿verdad? qué pena, es Coming Back que se presentó, tuve la suerte de Marie-Julie Dallaire, que es la directora, era íntima amiga de Jean-Marc Vallée y de hecho Jean-Marc fue el productor ejecutivo de este documental. Es un documental sobre la música. No Ujú. os puedo hablar mucho de ella porque no se ha estrenado en España, así que la estrenamos en el ciclo de cine quebequense que hacemos en Logroño y me preguntaron dónde podían presentar esta película, a ver qué festivales se podía presentar, y yo les recomendé que la presentaran en Navarra Film Festival, en Navarra International Film Festival, que fue en agosto del año pasado. La presentamos y ganó. Y de hecho fui yo a recoger el premio porque Maggie Yuli no estaba aquí en España, aproveché y me fui yo por Pamplona a recogerlo. Y fue la última película que produjo Jean-Marc Vallée y es una peli que en cuanto esté disponible, yo espero que pronto os la recomendaré para que podáis verla en Filmin o donde sea porque es maravillosa, sobre el poder de la música y de nuevo vuelve a estar pues eso, la figura de Jean-Marc Vallée como en la sombra, pero potenciando unos trabajos maravillosos, muy reflexivos y bueno, pues así como un poco como Bueno, chascarrillo, vaya. ese día volvemos a quedar contigo y hacemos Cineforum de... Ojalá, ojalá, Claro que ojalá sí. podáis ver esa peli porque es grandiosa y de nuevo está en la figura de Jean-Marc Vallée, pero como atrás, potenciando el buen cine y la buena música también. Muy bien. Seguimos, vamos con Joan. Hola. Hola. Bueno, puede pasar alguna cosa aquí y es que es que tengo una cobertura fatal y voy como cuando tenemos aquellas televisiones con la antena que vas de un sitio a otro de la casa a ver si pillas onda y puede ser que me quede a media palabra y me Bueno, queda ahora con Isabel que no la entendí. Bueno, gracias Isabel. Creo que nos vimos hace mucho tiempo ya contigo. Y gracias por transmitir este cariño, este amor, este entusiasmo por este tipo de cine. Gracias. Eh, a mí me pasó una cosa y es que eh, estuve viendo dos películas a la vez. Es decir, veía una película y veía otra. Y me iba planteando, bueno, ¿esto dónde va a ir a parar? Porque, claro, y a lo mejor se podía hacer una película para cada daba para el tema, porque cada cual tenía un argumento sólido, con lo cual decías, bueno, vale, pues mira, por pagando una me dan dos, ¿no? Pero no se trataba de esto. Y eh, me pasó también otra cosa, y es que yo sordeo, ¿m? Y entonces tenía
pues los audífonos sin batería, con lo cual tenía que escucharlo como podía. Y con lo cual no entendí nada de la medium. Nada quiere decir absolutamente nada de lo que pasaba allí. Con lo cual acabé de ver la película y, y me quedé un poco así como pensando, bueno, es que igual es un mensaje que no he entendido, ¿no? De suerte, pues que Emma me explicó el qué, de qué veía el tema. Hizo Y de tiré para medium, atrás un hizo de trozo medium, para... Emma. Hizo de medium, exactamente. Y entonces me encantó. Y creo que es una película que tiene una digestión lenta. Es decir, es una película que, bueno, cuando me la explicó y tiré para atrás hasta el trozo de la medio, me decía, bueno, pues está muy bien esta película, ¿no? Pero es que ahora la encuentro sensacional. Y llevo un día pues pensando en los protagonistas de esta película. Sobre todo en Jacqueline, creo que se llama, que es la madre del niño con síndrome de Down, que para mí su papel es fantástico. Para mí, dentro de todos los personajes, no sé, me enamoraría de esta señora, ¿no? Porque realmente demuestra, pues, una capacidad de lucha, al mismo tiempo es optimista, al mismo tiempo es inflexible, pero que de una forma u otra, bueno, no sé, es una mujer impresionante, ¿no? Y lo que intenta con su hijo, decir, no, a ver, yo quiero que, sobre todo cuando se plantea el tiempo de escuela, es decir, en aquella época y actualmente, cuidado, porque también yo lo conozco un poco por terceros, pues no hay que ir a una escuela especializada, sino que hay que integrarlos dentro de la escuela, porque pueden aportar tanto con los demás de distinta forma, pero tanto como los demás. La forma no puede ser exactamente la misma. Y sobre todo creo que manifiesta un tema y es la necesidad de que los padres sean responsables por encima de la escuela. Es decir, la escuela como tal tiene unas misiones determinadas, pero no se trata de yo llevo al niño a esta escuela porque sí, sino que tengo que imponerme con la escuela, porque al final son dos versiones diferentes. Entonces yo como padre de un hijo, de una hija, no puedo permitir que la escuela se imponga sobre los criterios o mis criterios. Y esto creo que es un mensaje que lo da muy claramente enfrente de la clase más acomodada que al final se sacan la hija de encima. Porque la realidad es esta, se la están sacando de encima. Mira, allí pagamos, hasta dicen si quieres te la paga, también podemos cubrirte el de un niño que se quieren mucho, etcétera, etcétera. Pero renuncian a ser padres. Se sacan un problema de encima porque realmente educar a un niño o una niña de este tipo, pues se necesita mucho amor y disposición para poderlo llevar a cabo. Bueno, y creo que otra cosa importante es que el niño aprende a amar porque su madre la ama mucho, lo quiere mucho. Es decir, lo forma para que pueda amar a las personas. Y creo que es la gran aportación. Bueno, dicho esto, no me voy a alargar tampoco, decir que realmente el papel de Jacqueline como, mm, aparte de como intérprete, como artista, lo que ella representa dentro de esta sociedad y dentro de una problemática determinada que yo creo que se adelanta años para entendernos, de cuando ocurría esto, a lo que actualmente no está solucionado, porque yo creo que sigue sin estar solucionado. Primero porque las instituciones públicas no han cogido, yo creo que no tienen ni idea de cómo arreglarlo, este es el primer problema, y segundo, porque también es muy cómodo poder llevar al niño como si fuera un parking, está allí, está con los mismos niños, personal especializado que lo pagamos, y hasta y saldrá, y y el niño saldrá hasta donde pueda llegar. Pero creo que esto es lo que también transmite esta película. No voy a hablar de la música porque ya se ha hablado de etcétera y ya está. Y decir también que como he salido por aquí las invasiones bárbaras, se la había visto toda la trilogía, porque hemos dejado La caída y el declive.
que evidentemente es una trilogía enorme, fantástica. Y nada más. Y gracias, Isabel, otra vez. A vosotros y a ti, vamos, el poder decir esas cosas tan bonitas que dicen y sobre todo lo que es alucinante, que en 2 horas de peli estemos hablando de temas tan distintos, o sea, todo lo que puede llegar a ver en 2 horas de peli es increíble. O sea, es que es magnífico todo lo que puede Es llegar a totalmente expresar, increíble. es increíble. Y luego lo que has dicho tú, que son pelis que crecen, o sea, son pelis que no te abandonan, que mira que vemos ahora contenidos audiovisuales a todas horas y tal, pero son pelis como que te dejan ahí una semilla y de vez en cuando, bueno, cuando las vuelves a ver, yo creo que son pelis también como a las que volver, porque siempre además vas a verlas desde... Nosotros vamos cambiando, las pelis no cambian, las pelis terminan y están montadas y ahí quedan, pero nosotros vamos cambiando y cuando vas recuperando la peli con otra edad, con otra situación, con otro entorno, pues no sé, pues te lleva a otros lugares, aprendes lo que estabas comentando, pues te fijas en otro personaje. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que creo que era Aurora, no me acuerdo quién lo estábamos comentando, pero la antipatía, mira, sí, era Alicia, me parece, que estábamos comentando quizá la antipatía que nos surge del personaje de esta chica ahora no recuerdo cómo se llama en la peli, pero bueno, la novia del actor principal, La vaya. rubia que dicen La rubia, sí, que dicen las hijas. exactamente, la rubia. Rose, muy Además, de bien, hecho, Rose. Rose, pues mira, además esta actriz es una actriz importantísima en el cine quebequense porque trabaja mucho en Francia y si veis cualquier peli quebequense habitualmente suele salir Geneviève Bujold, ¿vale? Entonces es curioso porque yo me acuerdo de verla varias veces y me pasó un poquito como decía Alicia, que la primera vez que la vi dice, "Jo, es el personaje quizá más como que te sobra, ¿no? Como dice, "Jo, pues ojalá vuelva con su mujer original, ¿no? Con la primera, porque fíjate tú qué bien la quiere y tal. Jo, y luego de repente te acercas a ella y dices, ostras, qué personaje tan bonito. Que realmente ella, o sea, Jean-Marc Vallée su dicotomía era la niña con síndrome de Down que se enamora de... Bueno, es que no sé qué es lo que estamos hablando, la grandeza de todos y cada uno de los personajes que luego te vas fijando en ellos y a la par no hay ninguno malo. No hay ninguno que demuestre que lo quieres, que lo que estabais comentando antes, que son amor todos y que a la larga todos tienen su lugar en este puzzle magnífico y bueno, que me parece extraordinario como la peli sigue creciendo y como de alguna forma cuando regresamos a ella vamos a ver detalles que nos van a engrandecer también la película y a nosotros, porque son películas que yo Sí, creo que sí. enriquecen. Sí, sí. Y fíjate que hay un momento determinado que ella regaña al niño porque se ha peleado, pero en el fondo lo está felicitando, porque es lo que quiero yo. ¿Mm? ¿Qué tal? O Exactamente. cuando no sé quién hay una otra pelea entre los niños y él va allí a un niño aquel y además le clava la uña, mira, lo mismo para ti. ¿Mm? No sé, creo que es lo que dices tú. Son detalles que te apetece volverla a ver tranquilamente. ¿Mm? Desde... Ay, Joan, te perdemos la cobertura. La antena. Ahora, Ahora has vuelto. Creo que ha vuelto de aquella manera. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Joan, que te estamos perdiendo por la cobertura y seguimos. Gracias. Seguimos. Bueno, Regina comenta, en realidad las dificultades educativas de los niños con diversidad funcional solo la conocen las personas que lo han sufrido y poner a tu hijo en una institución nunca es aparcar al niño o a la niña, muchas veces no hay más remedio. Eh, y, y dice que la discapacidad no solo está en el niño, sino también en el sistema. Y es así. Y la verdad que es un tema muy, muy, muy debatible y sobre todo para escuchar a las personas que tienen, que lo viven día a día, claro que sí. Vamos con Ramón y Sol. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y en especial a Isabel por la documentación tan extensa y tan estupenda que nos ha hecho del cine quebequense.
Y bueno, yo quería, para mí la película me ha resultado como un gran rompecabezas. Me ha costado mucho captar cosas, he tenido que incidir en momentos de la película, en escenas y tal, porque no me quedaban claras las cosas. No obstante, yo la película la veo más como una película en busca de las almas gemelas y en busca de las vidas anteriores. Yo es algo que personalmente ni creo en las almas gemelas ni en las vidas anteriores. Es algo que sí, lo entiendo, pero creo que la película va de eso, va de buscar una relación con momentos anteriores. ¿Por qué? Porque necesitas en un momento determinado aferrarte a eso. Lo digo por Carol, es la protagonista, se llama Carol, no lo recuerdo, la primera mujer de Creo que Virgen, se sí, llama. creo que sí. De Antoine, sí, se llama Carol. Bueno, pues ella necesita buscar algo para, como si dijéramos, para poderse liberar al mismo tiempo de esa dependencia tan fuerte que tiene de ese amor, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos me ha parecido eso. Es decir, en el momento que uno vive se puede hacer muchas preguntas, ¿no? Por el mero hecho de vivir puedes pensar que habrá después de la muerte o que ha habido antes de que yo viviera, de que yo existiera. Entonces, a veces tratas de imaginar cosas bueno, que puede ser que existan, ¿por qué no? Pero bueno, habría que probarlas. Y bueno, después la música me ha parecido muy importante y sobre todo me ha parecido muy importante la música de Pink Floyd. Yo he sacado una conclusión porque casi todo era del álbum de La cara oculta de la luna. Y entonces yo he pensado que la cara oculta de la luna es ese algo que existe, pero que no ves. Y bueno, y he pensado que el director algo relacionaba con esto. Y bueno, de momento, pues me ha parecido una película interesante y como tú dices, Isabel, para revisar y para sacarle más jugo en el futuro porque lo tiene. Muchas gracias. A ti. Sí, la verdad es que la película da para muchísimo debate en muchos aspectos. Gracias, Sol. De nada. Es alucinante cómo aquí vamos sacando partes de una peli, o sea, y cosas totalmente distintas a lo que acaba de comentar de Pink Floyd. Me parece un subidón, o sea, me parece... Seguramente si pudiéramos hablar con Jean-Marc Vallée por medio de una medium, nos podría hablar de esto. Pero por favor, Isabel, a ver dónde te crees que has venido, que aquí Nivelazo. somos profesionales del cineforumismo. Así que, por favor. Qué maravilla. Vamos con Belén. Digo Belén porque Pepetón ha desaparecido, así que sea Belén. Hola. Hola. Bueno, a mí la película me ha gustado, me ha parecido muy emocionante, pero de verdad me ha emocionado y me ha recordado las emociones que me despertó la película Déjame entrar, de Alfredson, que es un amor entre vampiros. Wow. Y entonces veo como creo que en esta película es como tiene todos los elementos del amor romántico, que lo tiene el de vampiros, de las almas gemelas, el amor más allá de la muerte. Lo que no había pensado nunca es relacionar el amor de las madres coraje, que está totalmente justificado, con un amor romántico. O sea que también tiene un elemento de equiparación. No lo había yo pensado y me parece que entra dentro de toda esa modalidad del amor romántico de esta peli. También relacionado con eso, el tema de las adicciones que aparecen en la peli, las adicciones como algo a lo que tienes un apego del que no te puedes desprender. Entonces creo que remacha esa idea de esas emociones de las que no puedes vivir una polaridad, sino que es el apego absoluto. Bueno, hasta se le aparece Beefeater, ¿no? La Ginebra la está viendo, van a Alcohólicos Anónimos. Creo que ese tema de las adicciones tiene relación con esta dependencia. Y luego iba a citar una cosa de Simone Weil, de la filósofa, que decía
que el amor es el péndulo de la separación y el encuentro, y no más uno que otro. Y yo añadiría, claro, que es más fácil de decir que de hacer. Quiero decir que es verdad que cuando equilibras el amor, pues tiene que haber el encuentro, la separación, y que no te encuentras si no te separas, y que si te mezclas demasiado ya no te encuentras. Pero bueno, pues hay que dar con ese equilibrio. Y bueno, esta Simone Weil también decía que el amor es justo aquello que trasciende el deseo personal, que va más allá de gratificar tus necesidades a través del otro. Y bueno, con todo respeto, porque cuando la pasión llega, pues a veces vamos a la deriva en ese territorio. Bueno, me ha emocionado la película, no solo me ha gustado, me ha emocionado. Y Qué gracias. guay. A ti. Qué Muy guay. bien. Porque es que eso que está, jo, esa comparación con Déjame entrar me parece genial, porque es un poco lo que estábamos hablando antes, Emilio, de esa diferencia, o sea, de esa cercanía entre el cine nórdico europeo y el cine quebequense. Es verdad que lo que estábamos hablando del cine nórdico es más áspero, o sea, Déjame entrar es mucho más áspera. Ojo, que esta también tiene lo suyo, ¿eh? Cuidadito que... Pero yo creo que sí es más dulce, habitualmente es más dulce el cine quebequense. Pero está genial eso que estás comentando, porque en realidad es que hay una humanidad, yo sobre todo lo que veo es una humanidad brutal y un entendimiento de todos los personajes. O sea, todos tienen un motivo y no uno es mejor que el otro porque, o sea, lo que estabas un poco comentando, o sea, que la cuestión del amor está allí. Sí que es verdad que, y eso que has comentado también de la pasión, eso está muy presente en la relación también de la segunda pareja de Antoine y todo esto. Y es curioso, pues un poco lo que estábamos hablando antes también con Alicia, cómo tendemos a juzgar a lo mejor a la chica rubia, guapa, joven y tal, por el tema de la pasión, ¿no? Pero realmente sigue siendo igual de humano y no sé, y bueno, y de estropear cosas y luego también hacer un inciso lo que estabas comentando, son pelis que exigen al espectador. Antes me estaba comentando Emilio sobre cuál era una peli a lo mejor de las que menos me gustaban y he nombrado una de Ken Scott, que son frívolas, que son pelis que no tienen mucho que aportar más que hacerte pasar un rato, que nunca está mal, y demás, pero yo creo que lo más parecido en estas 4 películas que he elegido es la exigencia que tienen al espectador y a la espectadora. O sea, no son películas fáciles que te sientas y dices, no, tienes que sentar súper concentrado y firmas un contrato con el cineasta que hay detrás para poder acceder a eso que te está mostrando. No son pelis fáciles. O sea, aquí sobre todo, y yo creo que además el catálogo de Filmin tiene mucho de eso, son películas exigentes, que te exigen, pero que evidentemente luego te dan. Eso es importantísimo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, porque el otro día tenía problemas. Bueno, me encanta que Isabel nos haya traído este cine quebequense, que para mí era desconocido, y me estoy sintiendo como cuando descubrimos el cine rumano, esta nueva ola, ¿no? Desde que cayó el muro, desde los 2000, que es todo un potencial, o sea, que ya tengo deberes hasta que volvamos. Y respecto a la película, a ver, a mí me pasó un poco como a Sol, no me entró por el tema de la reencarnación, de las almas gemelas. A mí es que todo eso soy agnóstica completamente en ese sentido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la historia de Vanessa Paradis, ahí sí que coincido con Joan, me llega muy fuerte, ¿no? Esa decisión que ella dice, bueno, pues yo quiero que mi hijo pues, esté en un mundo real, con gente real, pero claro, a veces es como las personas mayores que tenemos todos enfermos en nuestra familia o con algún tipo de deterioro. Quieres lo mejor para ellos y a veces es que no te queda otro remedio que a esa persona llevarla a un centro específico en los cuidados que esa persona necesita. Y creo que con las personas, con los niños, con las niñas, con cualquier otra persona que tiene una enfermedad de este tipo,
pues claro, lo mejor es que estén en la sociedad conviviendo, integrándose y aportando, pero a veces pues no es posible. Entonces, bueno, yo entiendo la postura de ambos padres, pero Vanessa Paradis me parece que está haciendo unos personajes, los últimos que ha hecho en los últimos años, que está creciendo muchísimo como actriz. La he visto ya en varias películas de personajes de este tipo, ¿no? De Madre Coraje, y a mí me ha fascinado. Creo que es el papel que más me ha fascinado de los personajes de esta película. De lo que hablaba Belén, del amor, de las Madres Corajes, que se puede equiparar al amor romántico, es que yo creo que la exmujer del protagonista tenía también esa especie de madre coraje, en el sentido de que a él le protegía o trataba de salvarle del alcoholismo. Entonces ya era una relación que iba más allá de somos pareja, tenemos unos críos. No, claro, es que el otro también tiene una enfermedad, que es una adicción, y ella pues le protegía, le sostenía, y esto me lleva a otra cosa que decíais, que ella pues al principio no acepta que ese amor no es posible, ¿no? Como le pasaba al crío con Veronique. ¿Cómo lo va a aceptar que ese amor no es posible si hasta la propia familia de él no acepta que él ahora tiene otra persona nueva en su vida? No solamente sus hijas, que, bueno, pues les puede doler no compartir el tiempo con mamá y papá como antes, sino a la familia de él, a los padres. Es que tampoco aceptan ese cambio en la vida de su hijo, ¿no? Entonces, nadie acepta el cambio. Entonces para la exmujer todavía yo creo que la situación es más difícil. Hablando ya un poco de la parte más estética de la película, eso sí que me maravilló, o sea, porque completamente me sentía como en una narración onírica, que al final es precisamente los sueños de la exmujer los que tienen la clave de la película, ¿no? Que luego nos interpreta la Medium. A mí el tema Medium me recordó a Ghost, yo lo siento. No me lo creía, ¿no? Pero sí que tenía una narración muy onírica, la música a veces muy lenta y los planos muy lentos me recordaban a Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. También me recordaban otras partes que iban como más tipo videoclip, pues un poco lo que hace Daniel Boyle en sus películas, en Millones lo hace. Ese baile que se marca la novia, ¿no? Con otras chicas, me recordó el final de Slumdog Millionaire, que también es de Daniel Boyle. Y luego lo iba mezclando con planos que eran como mucho más rápido cuando él estaba de viaje, ¿no? Que era en plan, que se ponía como a grabar la corbata, no sé qué, que me recordaban casi un poquito al Iñárritu de 21 gramos. Entonces, no sé, me hice una composición ahí que creo que disfruté más de la narración audiovisual y estética de la película que de las historias en sí. De hecho, cuando pasaba una historia a la otra, me había olvidado por completo ya de que había otra parte de la película, ¿vale? Y la verdad es que es un puntazo, o sea, ha sido un puntazo verla. Y bueno, espero que este sea el principio de una gran amistad con el cine quebequense que nos has traído hoy, Isabel. Muchísimas gracias. Jo, gracias a ti. Qué cosas más bonitas has dicho, Marta. Qué cosas más bonitas. Además es que estás comparando, fíjate, está muy bien a nivel de generación. Yo creo que el tema de la globalización que estamos viviendo hace unos años y tal, es que ya, fíjate, estoy pensando, estabas hablando de Danny Boyle, estabas hablando también de Iñárritu. Curiosamente, pues también Jean-Marc Vallée, creo que están se llevan entre ellos 3 años, o sea que son de la misma generación. Y quizá lo que estás comentando tiene mucho que ver también, porque estaba pensando la importancia en el cine de la música, en el cine de Danny Boyle, de la música, es súper brutal. En el cine de Jean-Marc Vallée lo hemos visto, por supuesto, y en el cine de Iñárritu yo creo que también, que quizá queda más apartado, quizá no es tan globalizado, no es tan universal, pero también tiene una importancia. Y a lo mejor es que también son 3 directores que estamos hablando aquí de cine quebequense, de una identidad, y curiosamente también vamos a tener que hablar de una generación, aparte de una identidad, porque también se dan la mano. Y eso que has dicho es súper importante en la estética, en el cine quebequense es una parte también muy importante.
lo vemos en Xavier Dolan, lo vemos en Jean-Marc Vallée, por supuesto en Villeneuve, menos en Denis Arcand, porque es ya a lo mejor un cineasta más mayor, ya tiene los 80 y tantos años, y quizás se viene el documental donde también la importancia de la estética es curiosa. Pero mira, me ha molado mucho lo que es la representación que has comentado de otros cineastas, porque es verdad que joder, son cineastas con una personalidad brutal, pero que no son quebequenses para nada, pero que pueden machacarte de la misma forma que lo hace Jean-Marc Vallée en esta peli. La verdad que sí, la verdad que sí. Y en la importancia de la música, por ejemplo, Sofía Coppola, que es mucho más joven, También. pero todas sus No, tampoco, películas... no es mucho más joven, ¿eh? Sofía Coppola es del 71 y bueno. sí, ¿eh? Se llevan unos 7 años entre Danny Boyle y Sofía Coppola. No, son cercanos. Lo que Se ha pasa con Sofía, cuidado muy bien. lo que pasa con Sofía Coppola, como es la sobrinísima, siempre parece que tenga 20 años. Efectivamente. Pero claro, los años pasan para todo el mundo. Sí. Pues nada, Bien. seguiré con este cine indagando, que me ha gustado mucho, la carta de presentación. Así que genial. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, Marta ahí con su guitarra en plan cantautora quebequense, ¿eh? Seguimos, vamos con Rosa. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, yo me añado a lo que dicen todos los demás, ¿vale? Isabel, muchas gracias por estar aquí, por todo lo que nos has contado. Bueno, es que es como una esponja que vas, ¿no? Tragando todo lo que vas diciendo. Que me he enterado de muchas cosas, evidentemente, que no sabía, y eso a mí siempre me gusta mucho. Entonces, bueno, a mí me da siempre cuando... me ha pasado, como algunos de los compañeros comentan, como dice también Marta, o sea, empezar con la excusa de esta película, pues entonces va así, yo soy curiosa y entonces voy rascando, busco del mismo director, no sé qué, con lo cual pues he acabado viendo El declive del Imperio Americano, que para mí, decías de comedia, pues para mí El declive del Imperio Americano es bastante comedia, por lo menos yo me reí, no sé. Las invasiones bárbaras ya no me reí tanto, ¿no? Profunda, pero sí los mismos personajes y todo, y fue muy interesante. Luego vi justo El fin del mundo. Dios mío, ¿vale? Y ahí nada, no te reíste, ¿eh? No. Estas ganas de decir, pero di algo, pero venga, pero abre la boca, pero... Y bueno, Mami no me ha atrevido, o sea, no me ha atrevido. También, bueno, unas risas, Mami, de verdad. No. Esa reconozco que la tengo en el tintero para cuando esté de más ánimo, porque como decía Isabel, yo creo que hay que tenerlos un poco bien puestos. Y lo que he empezado es a ver la serie, que ahora me he enterado que es un poco la excusa de que hayan empezado esta sección en filming, ¿no? Bueno, ahora voy a la película. Para mí fue desconcertante, o sea, yo que me pierdo en el recibidor de mi casa, fue... O sea, saltando para aquí, para allá, y esto ahora dónde es y tal. Además me pasó una cosa que yo creo que solo me debe haber pasado a mí, que es que me confundía entre la madre, ¿vale? La Jacqueline se llama, la madre en París, con la primera esposa cuando ya se ha separado porque se cortó el pelo igual. Entonces, bueno, suerte que estaba en contexto, y entonces ya veía, bueno, enseguida, pues además la luz también es distinta en los dos entornos, ¿no? Y bueno, por contexto enseguida me ponía en su sitio, pero pensaba, ¿pero ahora cuál es? Y bueno, claro, la madre tiene diastema, tiene los dientes un poquito separados, suerte de eso, porque si no yo diría, ¿ahora quién es? ¿No? Entonces, no sé si lo de cortarse el pelo fue una casualidad, porque a mí me hizo que se me parecieran, ¿no? los dos personajes, y en ese momento yo no sabía nada del desenlace. Entonces, es una película, como decíais, como semilla, ¿no? Esto que decís, te quedas pensando en ella, te da ocasión a hacer, bueno, te vas por las ramas, ¿no? Y vas a explorar esto, explorar el otro, te quedas pensando en ella. Cosa que está muy bien, a mí me gustan mucho este tipo de pelis. Los actores a mí me gustaron mucho cuando me enteré que el principal, el protagonista, en realidad es un DJ y que era el primer papel que hacía.
pensé, pues vaya director que ha tenido, porque es que, bueno, ya cuando he oído ya todo lo que habéis hablado de los niños, o sea, tiene que ser realmente muy buen, o tenía que ser muy buen director, ¿no? Luego, perdón, hay dos detalles que yo quería decir, porque todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, pero evidentemente no voy a repetirme, que cuando habláis de esto de dejar de soltar, yo tuve, claro, os dais cuenta, ¿no? Que llega un momento cuando la madre ya no puede, que el niño está desesperado por la separación con la amiga, ¿no? Que chilla, que chilla, que chilla, coge un cuchillo y ahí me asusté, la verdad. Y coge un cuchillo y dice, esta tía se ha vuelto loca. Y no va y corta las ataduras. O sea, esto para mí es muy simbólico en ese momento, ¿no? Físicamente corta los, ¿cómo se llama esto? Los ligamos, bueno, las cuerdas, ¿no? Corta las cuerdas, pero psicológicamente en ese momento ella también suelta, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo identifiqué. Y luego, al principio que yo no sabía nada, es las primeras, bueno, sí, claro, no sabía nada porque estaba virgen de película, ¿no? Entonces, la escena inicial que él se despide el protagonista, que se va en un vuelo y se ve desenfocado, ¿no? Pero todos los que vienen de cara son un grupo de síndrome de Down. Sí, que luego se repite. Y luego se repite. Y entonces yo pensé, uy, ¿esto qué quiere decir? O sea, esto está hecho por algo, ¿no? No se encuentra un grupo de síndrome de Down así por casualidad, pónganse aquí. Entonces, bueno, luego tiene su qué, ¿no? Pero es como un guiño, ¿no? Al principio que te da que pensar y luego ves el qué, ¿no? Y luego hay, bueno, lo último que quería decir es que esto que te da que pensar y que te da que pensar, a mí me ha pasado con el personaje, decís, de la segunda esposa, ¿no? Que ya lo habéis comentado vosotros, pero bueno, yo no tenía intención de decirlo. Que primero dices, bueno, esto es una historieta, vale, se ha metido la rompefamilias aquí en medio, que se vaya, que se vaya. Pero en realidad, cuanto más piensas en ella, además, es que te das cuenta que, no sé, ella no es una rompefamilias. O sea, ella sufre realmente. O sea, sufre por todo lo que está ella provocando, ¿no? Y llega un momento que ya empatizas también con ella. Y luego ya, claro, con el desenlace, te da la sensación de pensar, decir, hombre, a lo mejor la que se metió en medio no le tocaba, era la primera esposa. Bueno, entendéis un poco lo que quiero decir, que lo digo rápido y mal, ¿eh? Porque el final podríamos decir que esta interpretación que es la que nos proponen, que es como paranormal, si me permitís, ¿no? Pero en realidad es abierto, porque, a ver, quien cree en el paranormal y en Ghost y en todo eso, pues vale, sí. Pero si tú no crees en eso, por ejemplo, hay otra explicación que es que realmente ella, la primera esposa, al final encuentra una justificación para soltar y quedarse tranquila que esas almas gemelas son ellos, no ella. Con lo cual se queda en paz, ¿no? Yo digo porque a veces nos autojustificamos con muchas cosas y eso puede incluir sueños, puede incluir mediums, puede incluir lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto puede ser una cosa como puede ser la otra. En cualquier caso, la primera esposa suelta y en la última escena se ve que, bueno, todos se como apaciguan, ¿no? En ese momento. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, que me ha gustado mucho. Tengo deberes como Marta también. Una cosa es como las cerezas, ¿no? Tiras una y te salen más. Y muchas gracias por todo. Bueno, y es lo que yo quería comentar hasta aquí. Muchas gracias, Rosa. Qué chulo, qué bonito, porque es que es lo que estábamos hablando, que yo creo que también en la búsqueda del equilibrio es lo que, bueno, es un poco lo que estaba comentando Emilio, ese soltar las riendas para que cada uno vaya hacia donde tiene que ir, realmente esa libertad, pero sobre todo también el equilibrio, o sea, es lo que estabas comentando, que me parece genial que quizá también el hecho de que fuera una peli también de 2011, que ya empezara con una producción francesa, eso que estábamos hablando antes de las exigencias del cine quebequense o de ciertos modelos de cine, del cine europeo, del cine rumano que estabais antes comentando, que anda que el cine rumano no es exigente ni nada y te mete caña y te le dan los ojos y tal, pero quizá aquí ya Vale, como ya ya había hecho varias pelis, el tío ya era un grande y ya estaba trabajando con gente como Vanessa Paradis o Kevin Pagin, que es el DJ que estabas comentando, el protagonista,
pues quizá también hay veces que sin querer creo que adaptan un poco el cine para los públicos estadounidenses o para los públicos más convencionales. Que quizá ahí esto de la medium, y esto ya es romper una lanza porque quiero pensar que Jean-Marc Vallée era mucho más inteligente que eso, pero quizá también el tema de meter la medium era intentar llegar a más públicos. Igual muchas veces las productoras o las propias productoras obligan a que una peli de autor, aun siéndolo, tenga una pizca de cariño para acceder a más masa de público. Independientemente de esto, sigue siendo una peli independiente y una peli exigente. Pero puede ser también que eso que estábamos comentando, lo de la medium, pudieran meterlo un poquito allí para que pudiera ser. Es como cuando a veces que parece que nos tratan de idiotas, ¿no? En el sentido de que te tienen que explicar todo y mira, el malo es este y tal. Pues quizá aquí existe esa parte en la medium, que también es verdad lo que comentaba antes Marta, que yo era como en plan de quieras creer o no quieras creer en la trascendencia del ser humano o del karma o de cosas de este tipo. Y luego también de lo que estabas comentando, Rosa, me gusta mucho el tema o sea, de esto, del tema del equilibrio que estábamos diciendo y sobre todo de que no haya buenos ni malos. O sea, esta cuestión de que no haya buenos ni malos y que el ser humano realmente, pues mira, cada uno elegimos la cuestión y la culpabilidad, de nuevo el cristianismo y el catolicismo, la culpabilidad judio-cristiana, que creo que es un matiz que está hiperpresente en toda la peli, en esa escena que has comentado tú de ese, cuando coge el cuchillo Vanessa Paradis y cuando Carol también los deja marchar de alguna forma y cada uno queda en su lugar. Creo que es un poco también la ruptura de la culpa judeocristiana y de nuevo el catolicismo en el cine quebequense. También. Por cierto, a él se le presentan varias veces, yo he contado al menos un par, una especie de espejismo que parece como un guardia de estos de la Guardia Suiza, del Papa. Sí, Entonces, sí, sí. El visitor que estaban comentando antes. exacto, pero es que a mí también me parece eso algo, o sea, a mí me llevó al Papa, me llevó a, entonces esto que está comentando de judeocristiano, pues me ha llevado ahí, me ha llevado porque se la presenta varias veces, claro. Tal cual, sí, sí. Bueno, y muy importante, por lo que ha comentado Rosa de la primera escena, que él se cruza con toda la gente, con todos estos chavales síndromes de Down, que además ya son adolescentes. Muy importante, muy importante que nos acordemos siempre que los primeros minutos de una película y la presentación de los personajes es casi lo más importante de la película. Que leer eso es, vamos, ya empezará, que primero no lo entiendes, dices, ¿esto por qué? Y luego ya vas cuadrando. O sea que eso es súper importante. Gracias, Rosa. Vamos con Caro. Bueno, la película eso, yo creo que juega mucho el tema eh, extraterrestre, me refiero a lo que no es eh, extramundano, digamos, ¿no? Extraterrenal, quería decir. Claro. Hola a todos. Hola, muy buenas. Casi todo el videoforum porque no he podido videoforum, cineforum, porque no he podido incorporarme antes. Bueno, yo quiero comentar poco, solo que a mí me ha costado la película seguir las dos tramas. O sea, yo conectaba con la trama de Vanessa Paradis, pero yo con la otra como que no la pillaba. Y al final, pues bueno, sí, así, de forma redonda ya como que sí que me ha molado la peli. Yo, el tema de Vanessa Paradis, la verdad que hasta que Rosa no lo ha dicho no me he dado cuenta. Yo que cuando vi que encerraba al hijo, que lo ataba con cuerda, me pareció como tan brutal que digo yo, ¿qué ha pasado? O sea, ha vivido el hecho de que su hijo quiera a otra persona de una manera muy patológica, de no aceptar que el niño pueda querer a los demás. Entonces, es un poco eso lo que estábamos hablando de aferrarse. Y bueno, al final, no sé si lo he comentado, ¿no? Que es evidente, ¿no? Que
que son como las dos historias, ¿no? Dos maneras de como dejar de partir el amor que se tiene o dejar que quieran a otra persona. Y bueno, me parecía que Vanessa Paradis no lo hacía bien, pero bueno, corta al final la cuerda, lo que sea, y bueno, parece que sí, que yo con la explicación de Rosa me he quedado pensado ya de otra manera y ya está. Y luego el tema de los niños, si meternos en centros especiales y tal y cual, es una cosa muy compleja y que básicamente... Eso da para otro debate, pero vamos, para estar solo debatiendo de eso. Pero bueno, solo quería decirlo apoyando a Claro, Regina, claro. porque vaya, mi trabajo es decidir dónde se mete, dónde está el niño, si integrado, si en una aula tal o en un centro. O sea, es complicado, pero estoy con Regina, que estoy contigo, Regina. Ven, Muy bien. Muchas gracias, Caro. Por cierto, muy bien que hayas puesto ese cuadro de ese alce quebequense ahí detrás. Muy bien, Caro. todo, ¿eh? Me gusta que vayáis a juego con el Cineforum. Gracias, Caro. Yo tengo una Vamos. duda, ¿pero te ha gustado la peli o no? Voy, te vuelvo a dar, Caro. Regular, porque me he tirado casi toda la película que no enganchaba con la peli. No enganchaba, no enganchaba. Y al final es como, bueno, ya como que me reconcilio con la peli y bueno, vale, pero no demasiado. ¿No os ocurre a vosotros que cuando lo que cambia, y a ver, con todos mis respetos, mira, aquí estamos hablando una tarde que a mí me está pareciendo magnífica porque sois todos increíbles y todas, de verdad que es una maravilla todo lo que se puede sacar de aquí y hay esperanza, o sea, hablando con personas como vosotros, la historia es que hay esperanzas. Independientemente de lo que vote la masa o de lo que pase fuera, hay esperanza, pero la historia de poder compartir una peli o ver esta peli en pantalla grande, yo la recuerdo en pantalla grande, evidentemente, creo que es una peli hiper necesaria para una pantalla grande. O sea, independientemente de que la podamos ver aquí y nos podamos Y un recrear buen en equipo de ella, sonido, incluso... Y un buen equipo de sonido porque juega mucho con el sonido. Exactamente. Yo Además tuve funciona problemas, mucho. sí, tuve Eso problemas es. ayer porque estábamos viendo la película aquí estoy en casa de mis padres y comparé con mis padres, eran las 11 de la noche, estaban durmiendo ya, entonces estábamos todo el rato subiendo, bajando y fue, vamos, una pesadilla. Claro, porque es una experiencia como tal. Entonces, yo me pregunto, y a mí me ha ocurrido, O sea, un montón de pelis que a lo mejor veías en pantalla pequeña en tu casa, que no se os ocurriría como a mí, yo soy hiperactiva, entonces a mí el cine me relaja, a mí el cine es como, venga, céntrate en esto, que es obligatorio centrarte en esto, a lo mejor si la veo en casa me cuesta más y entro menos, pero sí que es verdad que quizá esta peli en pantalla pequeña, ya no solamente por lo que nos perdemos tanto en sonido, en el tema auditivo como en el tema visual, pierde mucho y claro que es una peli que quizá te exige estar muy atento, que no es que la esté defendiendo, que aquí lo bonito del cine y lo que yo creo que más mola es que cada uno o nos entremos o no entremos, que eso es lo que más nos puede enriquecer. Pero creo que esta peli gana en pantalla grande. Y espero, vamos, que lo vamos a llevar a cabo un ciclo de cine ya más, ¿vale? Entonces, ojalá en ese momento, Caro te pueda decir, oye, vete a verla, que la tienes, yo qué sé, en un 6 o depende de dónde estés, que la puedas ver en pantalla grande. Está perfecto que no me guste, ¿sabes? Sí. Claro, claro. Que la vea en pantalla grande no me guste, porque hay pelis Claro. súper encumbradas que a lo mejor la ves y dices, pues, será maravillosa y tendrá la puntuación del que sea y los premios que sea, pero tío, a mí no me llega. Y bueno, y eso no es maravilloso porque también el propio ser humano, ¿no? Como conecta, sobre todo para mí es como muy emocional el tema de conectar o no conectar. Y ya está. Así es, tienes toda razón. Y bueno, si yo te dijera las películas con las que no conecto y vamos, a mí me echarían de cualquier sitio cinéfilo, porque hay películas que Y no. luego está como los guilty pleasures, ¿no? Los placeres Los placeres culpables, ¿no? culpables, correcto. Pelis que estoy, Dios mío, a mí me encanta, pero es que es una patuchada que no vea, ¿no? Pues igual. En Que fin. por cierto, si Filming consiguió
poner todas las películas del amigo de nuestro amigo Aurelio, de Lars von Trier, en pantalla grande, pues estaría genial que pusieran las películas de Jean-Marc Vallée en pantalla grande. Claro que sí. Gracias, Caro. De nada. Yo a Aurelio ahora mismo no lo veo, pero me da que está sintiendo con la cabeza que... Ah, me dice que no, que bueno, muy interesante. Luego hablaremos con él. Regina, Hola, hola. gracias, Caro, y me sumo también a los agradecimientos a Isabel por descubrirnos el cine quebequense. Eh, yo la verdad es que he visto mucho la cultura francófona, salvo en... Yo es que soy bilingüe francesa, entonces yo lo que no he entendido es nada el quebequense, no he entendido nada. Era un francés muy raro. Bueno, es como cuando Muy raro. escuchamos los valencianoparlantes, escuchamos el mallorquín. Exacto, yo me he tenido que poner subtítulos porque la verdad es que no he entendido, pero sí que he visto muchas influencias culturales francófonas, la manera de tocarse, los dos besos, la unión familiar, eh, incluso el sentido ese religioso de arrodillarse, aunque solo sea por mantenerlo un poco como ritual, ¿no? Pero están las influencias esas católicas. Y bueno, lo que pongo en valor en esta película especialmente es el tema de los chavales síndrome de Down. O sea, me parece increíble cómo actúa el chaval, o sea, me parece alucinante. O sea, y en la interacción que hace con Vanessa Paradis, me parece alucinante. Yo me creería que es hijo en la vida real de ella, de tan bien que lo hace. O sea, me parece eso una proeza por parte del director y una proeza por parte del niño, ¿no? O sea, me parece increíble. Y luego, respecto al tema principal de la película, el tema del amor, habéis comentado que os asusta, pero luego va con el cuchillo y le corta las cuerdas. Pero no olvidemos que luego los mata a los dos niños estrellando el coche. Ella va a mucha velocidad y tiene intención de matarlos. O sea, realmente aquí hay contraposición entre el amor egoísta, el amor posesivo, el amor enfermizo frente a la generosidad, el amor generoso. Es cuando se da ese paso hacia la generosidad y es cuando se olvida de sí misma, es cuando libera de verdad a todos y ya pueden ser felices y cada uno empezar su vida, ¿no? Que es lo que no consigue la madre primera, Vanessa Paradis, ¿no? También hay que tener en cuenta que ella no tiene un círculo, no tiene un entorno, no se le ve que tenga padres, no se le ve que tenga amigos, no tiene ya pareja. Entonces, ese amor obsesivo tiene su lógica, ¿no? Y a mí me ha dado una profunda compasión. Lo he sentido realmente con dolor. O sea, he sufrido muchísimo esa parte. La parte de Vanessa Paradis, he sufrido lo indecible. Por la parte que a mí me toca. Y luego, pues, por lo que se ha comentado, el tema de la educación, institucionalizar o no a estos niños, hay que pensar que la sociedad no está preparada. La sociedad deja de lado a las personas con discapacidad y la palabra integración es muy bonita, es preciosa, pero está totalmente vacía. No os podéis imaginar cuánto de vacía está la palabra integración. Entonces, para de verdad llenarla, hace falta un cambio en sistema educativo, en nuestra organización social, económica, sanitaria, en todo. Hace falta cambiar tantas cosas que realmente, pues yo creo que no hay que juzgar cuando no se tiene más remedio que institucionalizar a estos niños, porque no tienes más remedio que recurrir a personas
profesionales que son las que saben y los pueden atender. Y muchas veces es la única solución que queda, por mucho que luches y quieras sacarlos adelante, pues no te lo pone fácil el sistema. Y luego otro tema que me parece que hay en la película, ya termino, el tema de la crisis de los 40. ¿Vale? Yo creo que yo sí que he pensado que la relación con esta chica rubia sí que me ha parecido que era una relación puramente sexual. La verdad es que yo no le doy, o sea, si la película continuara, no le doy más de un año. Me ha parecido muy sexual y, o sea, únicamente sexual, quiero decir, y que él de verdad está en la crisis de los 40. Y pongo el ejemplo de que él tiene un tipo de trabajo, el DJ, para el que el paso de los años encaja mal con ese tipo de trabajo. De hecho, él odia los aviones, ya odia tener que viajar, y un DJ tiene que viajar. No va a estar siempre pinchando en la misma discoteca de su ciudad. Los DJs viajan mucho. Entonces, a él ya le pesa mucho todos esos viajes y su trabajo, y sí que lo veo que está en la crisis de los 40 y que esta chiquita puede ser una relación propia de esa crisis. Y bueno, y me ha hecho mucha gracia el baile. El baile es un baile de burla, hacia él, porque escenifican los gestos de seguridad que hacen los azafatos, las azafatas, al subir al avión, ¿no? Ponte el chaleco, haz así, sopla, tal. O sea, el baile es todo esa escenificación y es un poco, pues, para fastidiarlo a él porque ya le joroba bastante de viajar. Y nada más, era eso lo que quería decir. Gracias, Ahí va, Regina. que te da Perdona, la es tos. que sí, me estaba muriendo ahora mismo, pero no pasa nada. Revivo. Gracias, Regina. Comento rápidamente, antes de darle paso a Ramón y Sol. Fátima nos dice, creo que puede hablar también, además de la reencarnación, sobre patrones de conducta que se repiten en generaciones anteriores. Rectificando el presente puede sanar el pasado, odio o culpa para llegar al perdón y al amor. Sigo. Ay, madre mía. Como necesito vacaciones. Totalmente de acuerdo con Regina, dice Alicia, comienza como madre coraje, pero termina como madre posesiva que admite no se correspondía como antes. Centra su vida y su amor en su hijo y al principio es estupendo, pero luego es tremendo. Muy bien. Y Claudio nos da las gracias por los aportes, que ha tenido que ya que salir. Nada, vamos con Ramón y Sol. Perdona, Emilio, ¿yo puedo hacer una pregunta nada más? Sí, todo lo que quieras. Bueno, es que la última imagen, hay sobre una fotografía donde aparecen ellos jóvenes y el foco se va acercando hasta que aparece borrosa una fotografía como de una catedral con alguien que está dentro que no he podido saber o identificar o comprender qué quiere decir eso. Si a alguien se le ocurre algo. La ¿A alguien se le catedral ocurre puede algo ser de de ese París, final? ¿no? Creo que Sí, se refiere de a París. ellos, exactamente. Se refiere a la pareja, a lo que son ellos en los 60. O sea, de alguna forma es un poco uniendo, yo creo que las dos pelis aquí. A mí me quiere sonar que era como el niño, pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Ya te digo que no A la he ver qué vuelto nos, a ver, a ver vaya. qué nos dice Alicia. Sí, yo lo mismo, o sea, yo lo paré y lo estuve mirando así, enfocándolo, y efectivamente yo creo que se ven la madre y el niño en París, pero bueno, es verdad La que se ve madre y muy el niño. borroso, pero es lo que también interpreté, sí. Bueno, vale, bien, sí, es Era posible. como unir Gracias. Y que es Gracias. igual de nuevo lo que estábamos comentando antes, un poco la forma tonta, y con todos los respetos, que intentan ellos de alguna forma hacer que una peli sea para más públicos. Mira, no sé si de os conectar pasa. las dos historias. Exactamente. No sé, mira, os voy a comentar una cosa así que no tiene nada que ver con el tema del cine quebequense, pero tiene que ver con cosas que estábamos hablando. El otro día vi una serie de la BBC impresionante. Fíjate, como me escuchen los quebequenses me van a correr a gorrazos, porque estoy aquí hablando de la francofonía y me voy a los ingleses, pero bueno. Hay una serie de televisión de la BBC que es una miniserie de 5 capítulos, es policíaca y habla de un crimen
y de un juicio. Y la historia es que, a mi gusto, me pareció cinematográficamente hablando impresionante, o sea, como el guión, cómo estaba montado y todo esto, porque te está hablando, cuando nosotros asistimos a un juicio, no hemos visto nunca el asesinato, quiero decir, no sabemos quién es el culpable. Y fíjate qué tontería, que seguro, bueno, todos hemos estado viendo cine y series de toda la vida, y a mí me sorprendió porque es la primera vez que alguien trata un tema como este desde la veracidad de lo que ocurre. O sea, tú no estás viendo un crimen, tú no sabes realmente lo que ocurrió cuando ves una peli de juicios y habitualmente siempre nos tendemos a posicionar, ¿no? Este será el culpable, este no, o a empatizar con uno o a empatizar con otro. Y curiosamente, este tema de no poder, o sea, de tratarnos como inteligentes, me acuerdo que terminó la serie y dije, joder, no me voy a enterar qué ha pasado realmente, si realmente esta mujer ha matado a esta persona o no. Y luego te das cuenta y dices, pero qué mal nos han acostumbrado ciertos contenidos audiovisuales a que te den el resultado, a que no te dejen pensar, a que no hagamos una semilla de esto. Y dije, joder, y de una cosa que me fui a la cama como diciendo, pues ahora me voy a quedar sin saber realmente si es culpable o no. Pues es que lo bonito es eso, que dices, no, es que te están poniendo las pilas y decir, oye, que es que nos han dado de comer con cuchara muchas veces en el cine y en las series, en lo audiovisual. Claro, y Que a veces, quizá esto a veces, ¿qué más da? ¿Qué más da? efectivamente, O sea, efectivamente. a ¿Y qué veces más da da? igual que sea culpable o inocente. Lo importante, a veces nos perdemos que lo importante a veces es el camino. Exactamente, exactamente. O sea, te ha mantenido ahí, te ha hecho pensar, te ha hecho reflexionar, te está generando debate, estéticamente es bonita, tiene una banda sonora, pues hay veces que nos quedamos como con ganas de más y esto yo hago una crítica quizá al cine estadounidense muchas veces o al cine que te lo da todo masticado. Entonces quizá este detalle que estabas comentando, Sol, de esa foto final o de la medio o tal, y dejo, pues igual y hubiera sobrado. Quizá es como poner el lazo, ¿no? Porque nosotros a lo mejor somos también muy exigentes, pero quizás es poner el lazo en cosas que, mira, por si no te ha quedado claro y eres un poco tonto, toma que esta historia eran estos, ¿eh? Pero no sé, hablo así como una Bueno, o a lo opinión mejor personal. simplemente es lo que tú has dicho, ponerle un lacito bonito, de decir, y esto lo acabo así. Y, y fueron felices y comieron perdices y fueron luego a comer a no sé dónde. Pues viene a ser como la firma, Puede ser. veo yo. Y por lo tanto a mí no me sobra porque realmente de normal no me sobra nunca nada porque la película es un todo. Entonces, ahí yo lo veo eso, un poquito como la guindita. Y quien quiere se la come y quien no, pues no. O sea, que no le guste porque la quite antes. Y ya está, la película. Bueno, pues Isabel, que muchísimas gracias por venir. Gracias por hablarnos de Cine Quebec. Antes decías que qué maravilloso toda esta gente que habla de cine y que estamos aquí hablando de cine, pero qué maravilla y qué fabuloso es una persona que se dedica a traernos cine que no conocemos, a defender el cine de un sitio diferente. Y eso la verdad es que es cuidar la cultura y te lo agradecemos tu trabajo porque es maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Yo ojalá tuviera más tiempo para venir, o sea, para juntarme con vosotros más veces, porque por desgracia no vivo de esto. Tengo que vivir de una entidad social donde tratamos la discapacidad precisamente. Mira. Llevo la dirección de una entidad social donde llevamos discapacidad y exclusión social y pienso bueno, que estos debates son súper necesarios bueno, y retomar un poco el tema de la discapacidad para ver cómo el cine nos puede hacer cambiar en muchas cosas y evolucionar en muchas cosas es maravilloso. O sea, que ojalá a ver si puedo volver a juntarme con vosotros otra vez para escuchar cosas y para que me planteéis vosotros temas y otras novedades, porque seguro que entre todos y entre todas tenéis aquí un grupo súper guapo de poder Yo te puedo asegurar hacer trueques que culturales. las películas aquí, y no lo digo por mí, lo digo por todo el mundo que viene, las películas crecen porque de repente una película que te había parecido una cosa, bueno, aquí se ha dicho muchas veces, voy a volver a verla después de todo lo que nos han comentado porque quiero verla con este punto de vista y eso es maravilloso, el Total. poder, el poder ver películas en grupo. Digamos que enriquece mucho. Isabel, muchísimas gracias. A Mucha suerte vosotros. con todo. Que vaya genial Cine Quebec
y nada, aquí tienes tu casa para todo lo que quieras. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Bueno, y Cineforum se va de vacaciones. Ya no me veis, pero voy en bañador de estos slip. Así que nada, nos vemos en agosto, 8 de agosto, tenemos a Fernando Franco, la consagración de la primavera. No será grabado, así que os esperamos a todos. Y hasta la próxima. Adiós.